Asamblea. Adelante. Bueno, buenos días. Ahí está. Buenos días, querido Pocho, qué gusto verte. Igual. Encantado de estar en este espacio. ¿Usted me escucha y me ve bien? Perfecto, Osvaldo, perfecto. ¿Cómo no? Yo le añadiría, los mexicanos le dicen carro lleno también al tema, ¿no? Pero más allá de lo coyuntural, creo que lo de fondo es, más allá de quién quedó presidente, vicepresidente, digamos que de la kermés o de la fiesta, que es importante obviamente, porque al final el presidente marca la agenda legislativa, es los acuerdos que se mantengan en el corto y en el mediano plazo, que son los que tienen que, de alguna forma, facilitar la gobernabilidad, digamos, de Noboa en esta etapa. Entonces, sí, ayer hubo indudablemente un triunfo, si lo podemos llamar así, a nivel de la designación de las autoridades, no sé, las comisiones, creo que es hoy día o esta semana, la que viene, pero aquí lo clave es cuánto vaya a durar, digamos, esa cohesión para efectos de que el gobierno, bueno, pues ya tiene la legitimidad electoral, ahora debe buscar la legitimidad desde la gobernanza, y eso implica creación de leyes, implica un factor del cual no veo que estamos hablando, con un gabinete óptimo, pero bueno, supongo que eso será en el momento indicado. Así que, bueno, esperemos que esto se mantenga o se sostenga para garantizar la gobernabilidad dentro, obviamente, de lo que establecen los debates democráticos, la pluralidad, etcétera, etcétera. Ya, y contrario un censum, ¿qué pasó con la corriente opositora? Derrota total, encima aparece esto de el bloque de la gente, que tiene varias lecturas, que por ahí pudo haber sido una estrategia, pero también por ahí es el camino desbrozado para que ya algunos que están inconformes con tanta demencia, harta demencia, como diría por ahí José Delgado, harta demencia de los líderes de esta organización comiencen a salir. ¿Cómo ves tú la posición de Revolución Ciudadana en la Asamblea y cuál podría ser el futuro inmediato de ese bloque? Yo creo que hay dos temas aquí muy importantes, ¿no? Nosotros estamos ante el comienzo de esta etapa del país que yo la denomino la del bipartidismo. Y los procesos políticos, querido Pocho, usted conoce mejor que yo porque estuvo en su momento en el Congreso, los procesos políticos se legitiman, y no solo se legitiman, se institucionalizan. Entonces, con todos sus defectos y virtudes para el 44% de la población, la Revolución Ciudadana sigue siendo, digamos, la estructura política que tiene los cuadros, que tiene ideología, que tiene problemas, que tiene todo lo que usted quiera. Hoy día Glass es culpable hasta del pecado original, pues no, digamos que así estamos en este país. Pero, más allá de aquello, creo que en el transcurso, insisto, del tiempo, debemos de ver la solidez del bloque de gobierno y la mayoría que pueda sostener. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto y qué tiene que ver con el correísmo? Porque indudablemente, también hay que reconocerlo, el correísmo ha sabido mantener con toda su tesis el fraude imaginario. En eso yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que el correísmo debería, primero, cerrar sus filas, segundo, proteger la unidad de su bloque, y tercero, defender la constitución que ellos plantean que es la mejor alternativa. Yo creo que esa debería ser la agenda del correísmo, más allá de estar hablando de este fraude que desde mi punto de vista no existe o no existió, más allá de las observaciones que podemos hacer del proceso por X y Z. Pero en todo caso, vamos a ver qué nos dice el tiempo, porque yo, querido Pocho, usted ya no me conoce de hoy, igual que usted, no somos buenos para ser adivinos o tener una bola de cristal o ser ópalo, pero sí creo que es momento que el bipartidismo se institucionalice. Y en ese bipartidismo hay dos fuerzas. Indudablemente el correísmo, nos guste o no, y segundo, la del presidente Noboa, que tiene que solidificarse y no ser solo una coyuntura de un triunfo electoral. Osvaldo, ¿qué tal? Esteban Noboa te saluda, muy buenos días. ¿Qué opinas respecto de las posibles alianzas que se hicieron el día de ayer para conseguir la votación? Es decir, ADN aparentemente llegó a un acuerdo con Pachacutic para que voten por Nils Olsen y por Michelle Mancheno, y a su vez ADN votó a favor de Carmen Tiupul para que ocupe la segunda vicepresidencia. En esa coyuntura el Partido Social Cristiano votaba a favor de unos, votaba a favor de otros, se veía que ellos querían esa segunda vicepresidencia, pero a las finales inclusive quedaron fuera del CAL. Realmente a medida que iban pasando las horas uno iba viendo cómo se estaba desarrollando los acuerdos, ¿no?, al que iba llegando las distintas bancadas. ¿Y cómo crees que termina inicialmente ADN
y los otros partidos, Pachacutic, PSC y a su vez el correísmo, una vez que el CAL se repartió de la manera en que se repartió, porque Samuel Seyeri, que en teoría es del PSC, ya no está allí. Entendemos que debería estar en ADN, y lo mismo Mónica Salazar, que era de RC y ya no está allí. Entonces, ¿cómo ves esta dinámica dentro del bipartidismo que mencionas, con el que estoy de acuerdo? Pero también hay votos bisagra, que son los de Pachacutic y el PSC, ¿no? Bueno, un gran saludo, Esteban, qué gusto verte y escucharte a los tiempos. Segundo, la verdad hay una parte que no entiendo, ¿no? Porque yo trato yo la verdad tengo terror a este ejercicio que en las redes hay, que la gente dice cualquier cosa sin la menor tapujo, acusa a la gente de lo que sea. Yo no puedo hablar ni de compra de votos, ni de componenda, porque eso creo que es al atentar contra la honra de las personas. Pero en lo personal, más allá, no encuentro una explicación digamos, ideológica. No termino de entender qué ganó Pachacutic ayer, porque si se lo hubieran propuesto, quizás hubieran obtenido, no sé si la palabra mejores cosas o más espacio. Las cosas están consumadas. Para mí es clave dos cosas. Primero, hay un gran problema que tiene el Ecuador, que es de satanizar los acercamientos. El país está por sobre las ideologías. Para mí el país está por encima de Hayek, por encima de Gramsci, por ejemplo de Marx, por ejemplo de Carl Smith. El país está primero. Y el país está en una crisis de inseguridad la más grande de su historia, recesión económica, crisis sanitaria, está con una crisis, digamos, de educación, deserción escolar. O sea, estamos en una situación bastante complicada. Entonces, los acercamientos y los acuerdos, para mí, para que se sostengan, que es lo que hablamos en un momento con Pocho, más allá de lo coyuntural o de quién queda princesita Navidad, quién no, tienen que haber acuerdos, y para mí esto es clave, de cogobierno. Entonces, yo no sé por qué en nuestro país tenemos este ejercicio de satanizar ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, voy a hablar por hablar, que Pachacutic llegue a un acuerdo programático con el Ejecutivo y su bancada, y que Pachacutic maneje la política agraria del Ecuador. Estoy hablando por hablar. Y que haya un ministro de Agricultura y una política agraria que la elabore Pachacutic, obviamente dentro del Ejecutivo. Y eso solidifique, como hacen los españoles, los franceses, los alemanes. Entonces, acá satanizamos los acuerdos y los cogobiernos, que para mí serían fundamentales, que son los que garantizan, digamos, estas mayorías, porque no puede ser que un día tenga 100 votos y mañana tenga 5 y pasado. Sí, esa es la democracia, pero ¿qué pasa con la gobernabilidad? Porque para mí, si Noboa fracasa, y esto es importantísimo, ya no sé qué más tiene que pasar, pues ya la próxima consulta popular va a ser si ustedes se hacen parte de Colombia, parte de Perú o Estado 51, que no creo que los gringos nos permitan. Ojalá esos acuerdos se profundicen, se transparenten, y fundamentalmente, ¿por qué no un cogobierno entre fuerzas políticas divergentes y con visiones diferentes del país? Osvaldo, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda, un gusto tenerlo en este espacio, bienvenido, y pues bueno, un gusto conversar con usted. Para finalizar la entrevista, quería hacerle un par de preguntas. ¿Qué significa para el país tener un perfil como el de Nils Olsen presidiendo la Asamblea, teniendo en cuenta los desafíos inmediatos a los que enfrenta para recuperar la credibilidad de esta institución? Y también, ¿qué impacto tendrá esta mayoría y el control total del CAL por parte del ADN, en su opinión? Bueno, primero, un gusto saludarlo, no lo conocía, y celebro que haya gente joven en estos espacios. A buena hora lo veo Esteban, lo veo usted. Muchas gracias, aquí estamos Pocho y yo, que somos contemporáneos, digamos. Muchas gracias, Juan. A ver, aquí hay dos cosas. La primera, hay algo que para mí me parece muy positivo del fenómeno Noboa, de la aparición de este ciclo de la historia, porque ya no podemos filosofar si Noboa era un gobierno de transición. No, ya no lo es. Ya el pueblo decidió que no sea transición, que hay un proceso que se llama Daniel Noboa. ¿Cuál es uno de sus factores positivos para mí? ¿Qué es lo que no todavía hace la izquierda? Noboa jubila a toda la clase política del centro a la derecha, del centro hasta la derecha. Y hay un dicho muy popular en la ciencia política que decimos que los líderes políticos no se los puede retirar, hay que retirarlos. Los viejos líderes políticos no se retiran, los retiran. Me parece que Noboa, con su aparición y su incursión en la obra de teatro de Ecuador, jubila, digamos, o despoja de espacio, ocupa el espacio, digamos, genera un liderazgo nuevo, silente, como quieras llamarlo, pero hay un liderazgo. Bueno, muy bien, mil disculpas, Osvaldo, se congeló el internet y la verdad es que no podemos seguir disfrutando de